Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estamos aquí reunidos alabando a nuestro Dios. Sabemos que son tiempos difíciles que nos están tocando vivir, pero es cuando más nosotros tenemos que buscar a Dios en todo momento. Amén. Entonces, les voy a invitar que abran su Biblia. Amén. En el libro de Lucas 15 y vamos a leer el verso 11, 12 y 13. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así, Lucas 15, 11. Esta parábola es muy conocida, que es la parábola del hijo pródigo. Y así se va a llamar este tema, el hijo pródigo. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Vamos a orar. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has guardado, Señor, tú nos has traído, Señor, con bien a este lugar. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has sido misericordioso con cada uno de nosotros, Señor, nos has ayudado, nos has fortalecido, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentra aquí, Señor, y también, Señor, de los que están conectados, Señor. Te pido que seas tú, Señor, con cada uno de ellos, Padre, que tu Espíritu Santo esté tocando sus vidas, mi Dios Todopoderoso, en esta hora los pongo en tus manos, Señor, que sea tu palabra, Señor, tocando cada corazón, mi Dios, de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues este tema que es la parábola del hijo pródigo, vemos que una de las formas más comunes que el Señor Jesús utilizaba para dar sus mensajes era a través de parábolas. Dice que Jesús narraba una situación común para dar una enseñanza moral. Entonces, esta parábola del hijo pródigo, el contexto de esto, si nosotros vemos en el verso del mismo capítulo, en el verso 1 y 2, dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les empieza a referir, dice, una parábola, y la primera parábola que él les da es la de la oveja perdida, en donde dice que aquel hombre que tenía 100 ovejas y se le pierde una, pues deja las 99 y va a buscar aquella que se le había perdido. Y la siguiente parábola que él menciona es sobre la moneda perdida, en donde también dice que una mujer tenía 10 dracmas, una dracma era una moneda de plata, y se le pierde una y pues dice que empieza a buscar y todo, y ya cuando la encuentra, pues hace fiesta con los amigos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido en alguna ocasión algo? Que al celular, las llaves. Yo después de que no sé, tendrá como unos 2 años, yo creo, estaba yo en casa, y de repente cuando me di cuenta ya no traía mi anillo, el anillo de compromiso que me dio mi esposo, y dije yo: ¿y mi anillo? Y pues busqué el anillo, nunca lo encontré. Así, ahora sí que centímetro a centímetro estuve aspirando, viendo y todo. Dije: ¿y dónde quedó el anillo? Dije: a lo mejor se me cayó en el baño, buscando y buscando, y nada. Encontré el anillo donde menos me lo imaginaba. Lo encontré en el refrigerador, encima de las tortillas. ¿Qué estaba haciendo ahí el anillo? No sé, no me pregunte. No sé cómo fue a dar ahí el anillo, pero yo estaba bien preocupada porque decía: pues es el valor sentimental que tienen las cosas. Entonces yo cuando leía esto dije: ya me imagino a la mujer cómo andaba. ¿Por qué? Porque dice que antes esas dracmas las recibía una persona cuando se casaba, y era como que algo muy valioso para la persona. Yo así era mi anillo, bien valioso, porque digo, pues es el anillo de compromiso, y cómo y dónde lo dejé, y hasta le hablé a mi esposo, le digo: yo no sé, no lo has visto, no dice nada. Y ya cuando lo encontré me daba risa, me decía: ¿cómo fue a parar aquí? Entonces ahí vemos cómo la importancia de algo que se pierde. Después de esas 2 parábolas, él le dice
Entonces, la parábola del hijo pródigo. Entonces, ahí vemos, cuando nosotros vemos la palabra pródigo, pensamos que es alguien que se va y regresa, pero no. La palabra pródigo es alguien que gasta lo que tiene en cosas inútiles. Es una persona gastalona, es una persona que derrocha el dinero, es una persona que desprecia las cosas estimables. Vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando todos estos puntos, la narrativa de la parábola del hijo pródigo. Y lo que quería yo hacer mención es con respecto a ese grupo de personas, porque el Señor Jesús se vio en la necesidad de compartir algo perdido. Vimos que fue la oveja perdida, vimos que es una moneda perdida, y luego aquí es el hijo perdido. Entonces dice que la palabra de Dios nos dice que estaban allí, se acercaban todos los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma, entonces les estaban cobrando impuestos. Entonces había recaudadores de impuestos que recogían ese impuesto, pero dicen que también se quedaban con parte de ese impuesto o pedían de más. Entonces tenían una mala fama los recaudadores de impuestos y también los pecadores. Los pecadores, dice que los fariseos tenían a los pecadores como clasificados, y cuando se referían a los pecadores era un grupo de personas que en sí eran prostitutas, eran enfermos crónicos, los mendigos, los que tenían defectos físicos. En pocas palabras, era gente de mala fama. Esos eran los pecadores. En el verso 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban. Los fariseos eran judíos sectarios, judíos que practicaban la ley de Moisés al pie de la letra, tenían mucha influencia política y social, y enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta, y consideraban que el pensamiento de ellos era superior al de los demás. Los escribas pues eran parte también de ellos, que eran unas personas muy estudiosas y prácticamente eran como unos secretarios que hacían todos los registros. Entonces es ahí en donde el Señor Jesús, siempre tratando de dar un ejemplo, una enseñanza con la actitud de ellos, les empieza a hablar de la parábola del hijo pródigo, y por eso les dice: un hombre tenía 2 hijos, haciendo referencia a estos grupos, los fariseos y los escribas, que era un grupo, y los publicanos y los pecadores, que venía siendo el otro grupo. Y empieza su narración y dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Entonces aquí dice que el hijo menor. Aquí el hijo menor, vemos nosotros que tenía ciertas características. Para ser una persona que le estaba pidiendo a su padre la herencia, era un hijo orgulloso, era un hijo rebelde, era un hijo obstinado. La palabra obstinado quiere decir que es una persona terca, una persona que cuando dice voy a hacer esto, no hay, como dicen, poder humano que lo hagas desistir de esa decisión que ya tenían. Y no le tenía respeto a su padre. Entonces él dice que le pide la herencia a su padre. Esta petición que hizo el hijo menor fue un tanto ofensiva para el padre. ¿Por qué? Porque era como si el hijo menor le dijera a su papá que como él se tardaba en morir, pues que le dieran lo que a él le correspondía, y quería disfrutar de la vida, y que prefería que se lo adelantara para poder irse y comenzar a vivir una vida a su manera. De acuerdo a Deuteronomio, cuando Dios le da la ley a Moisés, dice que al hijo mayor le correspondía la parte, al hijo mayor le correspondían 2/3 partes, y al hijo menor le correspondía 1/3 parte, o sea, le correspondía menos. Siempre al mayor le tocaba lo doble. Y entonces él agarra y dice: yo quiero mi parte, lo que a mí me corresponde. Y el padre, pues yo me imagino, no sé, si a ti te dijera tu hijo, tu hija: sabes que me voy de la casa, dame lo que me corresponde, pues
pues obviamente sí te va a doler, vas a decir, pues cómo, espérate, ni siquiera me he muerto y pues ya estás pensando en algo. Por eso es por eso que dice que el hijo pródigo es aquel que malgasta algo que de una o de otra forma desprecia las cosas estimables. Allí él estaba despreciando lo que su papá con años de trabajo había acumulado, que si bien iba a ser para él, pero la actitud que él estaba tomando no era la correcta. Si nosotros nos vamos allí busquen Deuteronomio 21, 18. Ahí vamos a ver nosotros cuál era el castigo en el Antiguo Testamento de un hijo rebelde. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde vivan. Y dirá a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces, si allí se hubiese aplicado la ley tal cual, ¿cuál era el castigo del hijo rebelde? La muerte. Pero ese era el castigo del hijo. Sin embargo, aquí dice que el padre, ¿qué es lo que hizo? Él pues dijo, ok, pues quieres lo que te corresponde. Y vemos ahí en el relato que sí, le dio lo que él quería. Le dio la parte de la herencia que le correspondía. Y dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven no quería lo que le correspondía para invertirlo, para ponerlo a trabajar. No, él lo que quería es alejarse de la casa de su padre. Quiso su independencia, se casó de estar bajo las reglas de su padre. No quería que nadie le dijera nada, no quería que nadie le dijera sus responsabilidades, quería vivir como le diera la gana prácticamente. Y hoy en día yo creo que con los hijos se ve eso, ¿no? Llegan a una edad en la cual ellos quieren su independencia, dicen yo ya soy mayor de edad, o no me puedes decir lo que yo tengo que hacer, déjame hacer de mi vida lo que yo quiera. Y agarran y quieren empezar a agarrar camino e irse. Entonces esto aquí nosotros vemos como ese hijo rebelde, como ese hijo menor que tomó esa decisión, las consecuencias fueron fatales para su vida. Un hijo que sale mal de su casa, ese hijo no puede esperar que le va a ir bien. Ese hijo no puede esperar que si se va y dice, me voy porque aquí mis papás me ponen reglas que tengo que llegar a tal hora. Me voy porque ya estoy harto de ellos. Me voy porque dicen que tengo que cooperar con la renta, que tengo que cooperar con los biles. Me voy porque ya estoy cansado. Si tú estás como hijo, los que nos están viendo, tomas esa actitud, no pretendas que te pueda ir bien. ¿Por qué? Porque no te estás yendo bajo la bendición de tus padres. Tener la bendición de los padres es muy, muy importante. Aunque tú digas que no hay, pero pues total, yo ya soy mayor de edad, ya tengo mi carrera o no sé, pero no. Si tú te vas de una forma equivocada, de una forma rebelde, las consecuencias que te pueden ir allá afuera pues no son nada gratis. Entonces, él dice que vivió perdidamente. Perdidamente dice que la traducción es de una forma con libertinaje. Si nosotros vemos la palabra libertinaje, ¿qué nos viene a la mente? Pues era un muchacho prácticamente, menos de 20 años tal vez, y entonces derrochó, gastó a manos llenas en placeres desenfrenados, en despilfarros, en vicios, en mujeres. Y al momento que nosotros vemos esa parte que dice que vivió en un libertinaje, pues obviamente a esa edad, ¿qué es lo que quería? Vivir su vida, experimentar. Proverbios 29:3 dice, el hombre que ama la sabiduría
aleja a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Ahí en ese momento él tenía el suficiente dinero para darse la mejor vida. Él dijo, me voy lejos. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, porque uno puede decir, bueno, pues yo ya estoy grande, pues eso no aplica en mi vida. Pero aplica en nuestra vida, ¿en qué sentido? Que aún estando dentro de la iglesia, estando nosotros aquí en la casa de Dios y de repente nos atrae cualquier situación allá afuera en el mundo, podemos estar cometiendo esa actitud del hijo menor, alejándonos de la casa del Padre, donde tenemos esa protección. Ahí el hijo no se preocupaba de nada, no se preocupaba que iba a comer día con día, porque todo lo tenía. Ahí sí nosotros tenemos esa protección aquí cuando nosotros estamos cerca de nuestro Padre. Entonces aquí vemos como que la palabra de Dios nos muestra que si nosotros tenemos dinero y teniendo el dinero, pero no teniendo la bendición de Dios, el dinero solamente sirve para ser malgastado. Y aquí hay un principio muy importante, porque entonces nosotros podemos ver en qué gastamos nuestro dinero. Aquí gracias a Dios, es un país muy próspero, es un país en el cual tú dices, el sueldo mínimo en México, ¿en cuánto está? ¿En cuánto está el sueldo mínimo acá? Por muy mínimo que esté, pues se vive de una manera mejor, pero tú cuando recibes tu dinero, ¿en qué lo administras? ¿Cómo lo administras? ¿Eres un hijo pródigo que lo gasta en lo que quiere, así como le llega el dinero, lo gasta? ¿O realmente te sabes administrar? Aquí hay una enseñanza de administración en la cual aquí el hijo, él no tenía para nada sabiduría. La palabra de Dios nos dice en Proverbios que nosotros tenemos que saber administrar nuestros recursos. Y vamos a buscarlo, es Proverbios 8:11. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse a ellas. Aquí si este hijo hubiese tenido sabiduría, él no hubiese hecho lo que él hizo. Sin embargo, la sabiduría pues no le importaba, y él lo que le importaba era el dinero. Entonces nosotros vemos que ese dinero que él se lo fue a gastar, poco le duró. La Biblia no nos dice cuánto tiempo tardó. Sin embargo, del versículo que nosotros estábamos leyendo, que dice que después de que que cuando todo lo hubo malgastado, en el del verso 13 al verso 14 dice, vivió perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, ahí dice todo, pues todo es todo, o sea, no se quedó con absolutamente nada en los bolsillos. Y dice, y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Por qué? Porque fue alguien que quiso hacer lo que a él bien le parecía. Y entonces dice que cuando todo lo hubo malgastado, ahí en este momento, cuando él gastó todo su dinero, yo me imagino que cuando tenía dinero, tenía muchos amigos, porque así es, ¿no? Yo recuerdo que mi papá me decía que cuando él, pues en un tiempo que él tomaba mucho, tenía muchos amigos, pero cuando él se aleja de esos vicios, ¿dónde quedaron esos amigos? Ya no había amigos. ¿Por qué? Porque ya no les disparaba, porque ya no les prestaba, porque ya no se ponía a tomar con ellos. Y así es, cuando una persona tiene dinero, tiene amigos, pero te quedas pobre y desaparecen, todos huyen. Y entonces en Proverbios 19:4 dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. O sea, el pobre es apartado de su amigo. ¿Por qué? Porque pues está lleno de amigos, pero por la cuestión económica. Entonces aquí vemos nosotros en el verso que una vez dice que cuando él le comenzó a faltar, algo hizo, dijo, pues ¿qué voy a hacer? Entendamos que él estaba en una ciudad extranjera, porque dice el verso 15, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase
cerdos. Entonces la palabra arrimar es juntar o pegar. Esto nos da a entender que él pues dijo, pues tengo que estar en un lugar y pegarme allí, porque de lo contrario voy a morir. No, él no estaba en condiciones de exigir un trabajo, un salario. ¿Por qué? Porque no tenía nada. Y sin embargo dice que el único lugar oficio que él pudo encontrar allí fue, dice, apacentando cerdos. Para un judío pararse delante de un cerdo era una gran humillación. Así es que para este joven el estar ansiando, porque más adelante dice en el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces era él, tan solo el hecho de desear comer las algarrobas, la comida de los cerdos, era una degradación que iba más allá de cualquier humillación. Las algarrobas dice que eran como unas vainas, hagan de cuenta que como unos ejotes, y las vainas, lo que se le quitaba adentro, dice que esa era lo que se le daba a los cerdos. En las épocas antiguas dice que cuando la gente pasaba de hambruna y demás, pues eso era algo que era un alimento, que solamente con eso podían sobrevivir. O sea, sí era un alimento comestible. Amén. Pero cuando la época estaba bien, pues se lo daban a los animales. En este caso, pues él dice que deseaba por lo menos eso. Entonces, vemos aquí que esa decisión que él tomó fue una mala decisión, y Dios lo permitió que hubiese esa hambre en esa tierra, en ese pueblo, y Dios les cierra todas las puertas. Y la única puerta que le dejó abierta fue cuidando a lo inmundo, cuidando a los cerdos. Y es ahí lo que nosotros tenemos que pensar y decir, ¿por qué? Porque el pecado nos lleva a convivir con los cerdos. Eso es lo que ocasiona el hecho de alejarnos de la cobertura, de la protección de Dios. El ocultar pecados también, eso es como estar viviendo con los cerdos, porque a veces nosotros decimos, bueno, pues yo ya me arrepentí de esto, a lo mejor le ofendí a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos y demás, o estás ocultando algo como hijo, no sé, algún pecado que estés ocultando, y esto que tú haces es como estar haciendo eso, como si estar conviviendo con esos cerdos, con lo inmundo. Entonces aquí nosotros vemos hasta qué punto él llegó. Él ya estaba, su caída ya estaba poco a poco. Primero, pues fue perdiendo su dinero, y llega el punto que entonces él empieza a cuidar cerdos, y vemos allí, dice que deseaba llenar el vientre con las algarrobas. 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Entonces aquí dice que solamente hasta que él, como dicen, tocó fondo, es como él pudo valorar lo que tenía. Si un hijo se va de la casa y dice, me va a ir mejor que como estoy aquí, y si el hijo agarra y se va, hasta que vea que se tiene que pagar una renta, se tienen que pagar servicios, se tiene que pagar el celular, se tienen que hacer muchos gastos, es como va a decir, híjole, pues ahora sí estoy valorando lo que tenía yo en mi casa. Ahora sí sé lo que es ganarse el dinero, y de repente va a llegar un tiempo en el cual ya no va a tener ni para comer, ni para vivir, ni nada, así como este joven que le pidió a su padre. Pero dice allí que él, volviendo en sí, él recapacitó. Eso significa que él recapacitó. Volver en sí es como diciendo, ¿dónde comenzó mi caída? Tomó conciencia de su realidad, de lo que él había hecho, de las malas decisiones que había tomado. Había vivido en un mundo que no era real, y ese mundo fue como un sueño, que así como fue un sueño, tuvo que despertar a una triste realidad. Y entonces dice que él vuelve en sí, y entonces empiezan las añoranzas, empiezan los recuerdos, porque dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?
Amén. Aquí los jornaleros es aquel cristiano que está cerca del Padre. ¿Por qué? Porque tiene abundancia de pan, no le falta nada. Esa es una comparación como con los cristianos. Entonces nosotros, esta mala decisión que tomó el joven, esto nos debe de nosotros tomar conciencia y ver cuando nosotros hemos tomado una decisión equivocada. Yo creo que muchos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a tomar una decisión equivocada y no medimos las consecuencias, y no es hasta que tocamos fondo como nos damos cuenta de nuestros errores. Y hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos decir, bueno, esta fue una mala decisión, desde la elección de un trabajo, la elección de una carrera, la elección de tu novio, de tu novia, la elección de un negocio que quieras emprender y que todo te lo pintan bonito y dices, no, pues sí es cierto, esto pinta para bien, y tomas una decisión y de repente como que no mediste las consecuencias, y cuando vuelves en sí dices, híjole, y ya firmé y ya di el dinero y demás, y ya me endrogué y ya hice esta compra que no la debía de hacer y ya me gasté mis ahorros y no era para este dinero y no esperaba que sí iba a venir esta situación. Nosotros vemos ahorita la pandemia cómo está. Muchos perdieron trabajo, muchos no la veían venir, nadie la veía venir. Si alguien hubiese sabido hace un año que iba a venir esta pandemia, todos se hubieran puesto a ahorrar, y hubieran dicho, voy a ahorrar, voy a tener suficiente para que no esté yo sufriendo. Sin embargo, no, cada quien vivía de una manera, pues valga la comparación, pero venía a lo mejor de una forma desordenada, de una manera como el hijo pródigo, malgastando el dinero, porque a veces eso hacemos, entre más tenemos, más gastamos, ¿verdad que sí? Más tenemos, más gastamos. Decimos, si yo pudiera ganar más, pues ya estaría tranquilo, entonces ya estaría más tiempo con mis hijos, ya estaría yo más tiempo con mi esposo, ya estaría yo más tiempo en la iglesia, y no es cierto, porque si ya dices, no, pues ya puedo ganar 800, 900, no, pues ahora no te conformas, quieres 1000, y ya cuando tienes los 1000 dices, no, pues 1100, 1200, y así. No es que el dinero sea malo, pero dice que el amor al dinero, eso es la raíz de todos los males. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que aprender de este hijo pródigo. No es que nos vayamos a ir de nuestra casa y decir, ya me voy, no, pero simple y sencillamente con una decisión equivocada que tomemos nosotros, puede acarrear muchas consecuencias. Entonces dice que volviendo en sí, él empieza a decir, pues cuántos jornaleros hay allá, en el verso 18, y él empieza un discurso en su mente o en su cabeza y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces aquí nosotros vemos que esta actitud que él está tomando es una actitud de arrepentimiento. Realmente él se estaba arrepintiendo. Cuando nosotros fallamos, al que le fallamos primeramente es a Dios y después a la persona. En este caso él le falló a Dios y le falló a su padre. Tú cuando fallas, cometes un error, le fallas a Dios y le fallas a los tuyos, a tu familia. Cuando cometes un error, no nada más el error te afecta a ti, le afecta a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanas, a los que te rodean. Y en este caso, él reconoció, primero dijo, Dios, he fallado contra el cielo, aunque él no menciona a Dios, pero se entiende que estaba hablando con respecto a Dios. Entonces dice, he pecado contra el cielo y contra ti, así le voy a decir a mi padre. Y nosotros vemos, David era una persona que cuando él dice que se llegó a la mujer de Urías y fue confrontado por el profeta, entonces él hizo una oración que está en el Salmo 51 y 51:4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él estaba reconociendo su pecado. Él, cuando tú reconoces, cuando tú sabes que le ofendiste a Dios, lo que tienes que hacer es pedirle primeramente perdón a Dios, humillarte delante de Dios y decir, Dios, perdóname.
reconozco que he pecado contra ti, reconozco que he vivido mal, reconozco que no he sido digno de ti. Y Dios eso le agrada, eso le agrada. El domingo pasado mi esposo hablaba un poco sobre la vida de José, y allí cuando decía, que nos dice la Biblia que la esposa de Potifar lo acusaba y le decía, acuéstate conmigo, la respuesta de José fue, ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría yo contra Dios? ¿Por qué? Porque él entendía que al pecar principalmente estaría pecando contra Dios. Y aquí el hijo entonces empieza a volver en sí primero, se arrepiente. Y no se trata nosotros de justificar, porque cuando hay un arrepentimiento realmente que sale desde lo más profundo de nuestro corazón, decimos, Dios, sí, pequé, perdóname. No es de que, híjole Dios, pero pues es que lo hice por esto, y es que pues si no se me hubiese presentado la oportunidad, y es que eso no es un arrepentimiento. Es realmente aceptar nuestros errores, y como dice en el Salmo 4:4, callar, quedarnos callados a veces. Dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Porque a veces pudiésemos querer hablar y en lugar de mostrar una actitud humilde, una actitud sencilla, una actitud de arrepentimiento, estamos justificando nuestros errores. Y eso está mal, porque no es un arrepentimiento genuino, y eso Dios no lo considera como un arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros fallamos, ¿de qué forma vamos a poder, o va a haber una muestra que decir si esta persona está arrepentida? Le pides perdón a Dios, y si ofendiste a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a un compañero de trabajo, vas y le pides perdón a la persona. Es ahí donde se puede mostrar una actitud de arrepentimiento. ¿Cuántas personas dicen, no, pero yo ya le pedí perdón a Dios? Sí, pero tus hijos, ¿cómo están? Tus hijos están lastimados, están heridos. ¿Por qué? Porque cuando estaban chicos, fuiste áspero con ellos, les dijiste una palabra que los marcó de por vida. Y entonces ahí tú dices, no, pero yo ya le pedí perdón a Dios. No, también ve con aquella persona que ofendiste y dile, ¿sabes qué? Perdóname. Esa va a ser una forma en la cual tú puedes demostrar que realmente hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aquí el hijo no se quedó nada más con que, sí voy a pensar, padre, pues he pecado contra ti. No, él accionó. Vamos a ver ahorita en el siguiente versículo cómo es de que él tomó una decisión. Y así nosotros, que no sea hasta el último momento, cuando la persona ya está ahí en una cama de hospital, ya esté al borde de la muerte, que diga, pues perdónenme. No esperes a eso. Si tú sabes que has ofendido, pide perdón a tus hijos, pide perdón a tu esposo, pide perdón a tus padres, a tus hermanos, a las personas que tú hayas lastimado, para que Dios restaure tu vida y restaure la vida de la otra persona. Entonces nosotros vemos que aquí el hijo se arrepintió, y lo bonito de arrepentirse es cambiar de dirección. Él no se arrepintió y siguió estando con los cerdos. Amén. Si nos damos cuenta, no. Él se arrepintió y él agarra y se levanta y regresa hacia allá, hacia el Padre. Entonces, ese cambio de dirección es como un cambio de 180 grados. O sea, 180 grados que es, voy hacia este destino, que es un destino malo. Lo contrario, 180 grados, me voy acá. Muchos dicen un cambio de 360. No, porque 360 vuelves a dar al mismo punto. 360 es una circunferencia, entonces 180 es a la mitad. Pero muchos solo dan un giro de 90 grados. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el pecado. Solo les mueve el remordimiento, pero no un arrepentimiento genuino. Entonces, si tú estás viendo que tú ya estás caminando por un camino en el cual te está alejando de Dios, para y cambia de dirección. No esperes, a lo mejor puedes decir, pues, ¿en qué punto estoy yo, no? A lo mejor aquí el hijo, cuando dice que él recibió sus bienes, da a entender que los recibió y los vendió para poder ir a gastarse todo ese dinero.
Entonces aquí en este punto nosotros ¿cómo estamos? ¿En qué punto nosotros estamos? Tenemos que ver cuál es nuestra actitud delante de nuestro Padre. O somos como el hijo mayor, que más adelantito vamos a ver cuál fue la actitud del hijo mayor. Entonces aquí nosotros vemos que el arrepentimiento que estaba mostrando el hijo, era un arrepentimiento genuino, era un arrepentimiento real, porque dice él, y levantándose, verso 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y dice, y el padre fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí el que fue movido a misericordia fue el Padre. Aquí nosotros podemos ver cómo es el Padre amoroso. Aquí nos deja ver que el Padre velaba y estaba seguro que su hijo volvería. Si tu hijo se fuera de la casa, ¿estarías contento? No. Estarías pensando, mi hijo va a volver. Yo me imagínense esa escena del Padre que todos los días se ponía a ver así a la puesta del sol, al horizonte, y ver si venía su hijo. Y él pensaba, y él anhelaba, y él confiaba que el hijo iba a llegar. Y entonces dice aquí el verso que cuando estaba aún lejos, no dice a qué distancia, pero dice, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Aquí la palabra que dice movido a misericordia es sentir en las entrañas, o sea, se compadeció, como dice, y en Salmos hay una parte, la palabra misericordia dice que es compasión también, y vemos que en Salmos 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esa misma esa misma actitud de compasión es la compasión que tiene nuestro Dios por nosotros. ¿Cuántos de nosotros éramos pródigos? ¿Cuántos de nosotros estábamos allá afuera en el mundo? Y el Padre ahí estaba dispuesto a recibir al hijo. Así como este Padre estaba dispuesto a recibir a su hijo, él no le importó. Aquí nosotros vemos cómo dice que el Padre es movido a misericordia y lo primero que hizo es corrió. Yo me imagino una persona ya grande, una persona a lo mejor más de 60 años, en aquellos tiempos sus vestiduras que ellos tenían pues eran vestiduras que les llegaban hasta los tobillos. Pudo haber sido que el padre se levantó la ropa y fue corriendo para recibir al hijo. Desde lejos lo reconoció y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Si tú estás allá en el mundo cometiendo pecado, Dios siempre está dispuesto para perdonarte, para recibirte, para darte un beso y recibirte con los brazos abiertos. No le reprochó. ¿Cómo creen que venía el hijo? Cuidando cerdos, olía bonito, pues no. Venía todo con la ropa sucia, toda que no se había bañado en días, pues no tenía ni para comer, mucho menos para un baño. Y así venía el hijo, pero el padre no le importó cómo venía. Él corrió hacia su hijo. Y entonces de la misma manera dice, el amor de Dios es persistente y fiel. Dios nos buscará y nos dará oportunidades para responder, pero una cosa que Él hará es de que no nos va a obligar. Él no va a obligar al pecador. Él lo va a dejar que Él elija. Ahí el hijo es el que decidió regresar. El papá pudo haber tenido los recursos para ir a buscar al hijo, pero el papá dijo, ok, ¿quieres ir a probar? Adelante. Ve y a ver cómo te va. ¿Y cómo le fue? Pues no le fue muy bien. Entonces, así es como el Padre nos espera siempre con paciencia y desea que nosotros recobremos nuestros sentidos. Entonces aquí dice que el Padre y el Hijo le dijo, empieza lo que él había pensado anteriormente decirle, le comienza a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en eso el padre lo interrumpe, dice, pero el padre dijo a sus siervos,
Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Entonces aquí dice que ya ni siquiera él ya no le dijo, por lo menos tómame como uno de tus jornaleros. No, ya ni siquiera fue necesario, porque el Padre dice que en eso él da la indicación y le dice que saquen el mejor vestido. ¿Por qué? Porque el Padre estaba gozoso, dice, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y aquí nosotros vemos cómo es de que el Padre se regocijaba por ese hijo que ya lo daba por muerto. Dice, este hijo que ya no estaba, ya no sabía nada de él, pero ha regresado, ha revivido. Y nosotros cuando vemos la parábola que hablaba sobre la oveja perdida y lo de la moneda perdida, en el mismo capítulo del capítulo 15, verso 7, él decía, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Entonces ese es el gozo que Dios tiene cuando un pecador dice que se arrepiente. Entonces vemos nosotros ahí cómo es de que el Padre dice que da la indicación que se le dé un vestido. El vestido, nosotros ahí vamos a ver en Isaías 61:10. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Aquí dice que el Padre le da, le dice que le da un vestido, que le pongan un vestido, dice que le pongan lo vistan, y eso es como volver a recibirlo como hijo. Él no lo recibió como jornalero, sino como un hijo, y les dijo, pónganle un anillo. El anillo era símbolo de autoridad, el anillo era un símbolo, era un sello, con ese sello que el Espíritu Santo nos sella cuando nosotros decidimos darle la espalda al mundo y venir a Cristo. Ese sello, sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando alguien mandaba una carta, tenía que ir sellada con el anillo. Entonces ahí él dice dicen pónganle el anillo, y también le dice que aparte del anillo y calzados sus pies, dice que allá en ese tiempo los que andaban descalzos eran los esclavos los que andaban descalzos. Entonces allí el Padre manda que se vista al hijo nuevamente de esa manera, y entonces vemos allí cómo él lo vuelve a recibir como a un hijo. No le importó lo que el hijo había hecho, no le reprochó, a que no nos dice que le haya dicho que le reprochó, y dijo, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Dice que el becerro gordo, siempre antes se tenía un becerro gordo y era utilizado para ocasiones especiales o para visitas importantes, y aquí el Padre dijo, mátenlo, porque pues tenemos que hacer fiesta. Y entonces pues sale a la escena el hijo mayor. Dice, el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Entonces dice que aquí el hijo mayor estaba, escuchó de lejos, y nosotros aquí podemos ver que del corazón del hijo mayor solamente salió lo que realmente había ahí en su corazón. Y el hijo mayor estaba cerca del Padre, pero realmente no disfrutaba de estar cerca de él. Y a veces nosotros podemos estar aquí cerca del Padre, pero no disfrutar lo que hacemos, no disfrutar el servicio, no disfrutar
la alabanza a lo mejor lo hacemos por compromiso, por decir, pues sí, ya tengo que ir. No, tenemos que disfrutar la presencia de Dios, tenemos que disfrutar lo que hagamos, tenemos que disfrutar el servicio que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque eso es para Dios y a Dios le tenemos que dar nosotros lo mejor. Entonces no tenemos que ser como ese hijo. Por eso le decía yo en un inicio, puede ser que podamos ser como el hijo pródigo. Muchos podemos decir, no soy como el hijo pródigo, pero entonces podemos ser como el hijo mayor, en que podemos estar cerca del Padre y no disfrutar de la presencia del Padre. Tal vez ese hijo que decía estar cerca del Padre estaba mucho más lejos que el mismo hijo que se había ido lejos. Entonces aquí vemos que el enojo del hijo mayor, ¿a qué nos recuerda al inicio del versículo 15? Nos recuerda a la actitud de los escribas y de los fariseos, que ellos estaban cerca de Dios, podrían considerarse, porque eran practicantes de la ley, pero no se gozaban cuando venía un pecador, no se gozaban cuando alguien venía a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque pues ellos decían, no, este es un pecador, ¿cómo Jesús come con ellos? Sin embargo, aquí nosotros vemos que el Padre dice que Él le dice al Hijo, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. En el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar, y salió portante su padre y le rogaba que entrase. Allí vemos que el papá los amaba a los dos, tanto al hijo que se había ido como al hijo que estaba ahí en casa, y dice que le rogó, y dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, ni siquiera dijo cuando vino mi hermano, dice que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Entonces aquí vemos nosotros cómo es de que así como el Padre acepta al pecador, nosotros como hijos debemos de aceptar al pecador. Si alguien viene lastimado, herido del mundo, nosotros no tenemos que tomar una actitud como el hijo mayor. Tenemos que ayudar al pecador para que sea restaurado, para que sea incorporado nuevamente al cuerpo de Cristo. No tenemos que tomar esa actitud que estaban tomando los fariseos, en el cual ellos estaban viendo nada más el religiosismo, solamente estaban viendo ellos siempre criticando a las personas que eran pecadoras. Entonces, si nosotros vemos aquí este versículo 32, con eso termina la historia. Allí ya no dice cuál fue la actitud de los fariseos. Y eso es algo que nosotros vemos que se repite constantemente en las parábolas del Señor Jesús, que Jesús, como si hubiese dejado este relato en suspenso. No dijo, y el hijo entró a la fiesta. No dijo, y el hijo se gozó con el padre y con su hermano menor. Como si lo hubiese dejado en suspenso, como diciéndole, a ver, ustedes deciden el futuro. Ustedes deciden cómo termina esta historia. Las parábolas eran una invitación a los oyentes a tomar decisiones y a actuar. Y entonces así Él les deja esa enseñanza. ¿Por qué? Porque vimos que al inicio eran esos religiosos los que no querían gozarse con el hermano menor, que eran los pecadores y que eran los publicanos, no se gozaban con ellos cuando se acercaban al Señor Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender y decir, Dios, pues hay que gozarnos, hay que alegrarnos, hay que ayudar al hermano menor, hay que fortalecernos unos con otros en oración, porque esta parábola trae una enseñanza muy bonita, que yo la estudiaba y decía, órale, muchas veces nos ponemos a
leer a veces y realmente no le sacamos o pasamos cosas desapercibidas. Y entonces aquí nosotros vemos cómo es que estas 3 parábolas, tanto la de la oveja perdida como de la moneda perdido y el hijo perdido, que en sí le pusieron hijo pródigo. Si nosotros vemos en el relato, en ninguna parte del relato dice hijo pródigo, eso ya fue el título que le pusieron. Entonces nosotros vemos que aquí el Señor Jesús deja claro que para Él y para Dios dice que todos somos valiosos. Amén. Y el gozo que se genera cada vez que en el cielo hay un pecador arrepentido. Un hermano decía, pues hay que hacer que allá en el cielo siempre estén de fiesta, que los ángeles estén gozando, y hay que hacer nuestro trabajo nosotros. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios, que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga guardando en todo momento, porque en algún momento podemos estar como ese hijo pródigo. En algún momento nos podemos estar alejando de las cosas de Dios, al no congregarnos, al no venir, al no involucrarnos, al no conectarnos con los que se conectan, y pues estamos tomando esa actitud del hijo pródigo. Entonces es momento de recapacitar y decir, ¿hacia dónde estoy llevando mi vida? No, porque detrás de mí vienen mis hijos que están viendo mi ejemplo, que están viendo mis actitudes y demás, y no, hay que seguir adelante y hay que caminar para estar allí con el Padre y que podamos estar gozosos con Él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso, mi Dios. En esta hora, mi Dios, te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has recogido, Señor. Tú, Señor, nos has esperado, Señor. Tú has tenido paciencia para con nosotros, Señor, y la sigues teniendo, porque tu palabra dice que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Y en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por ese amor, por ese corazón lleno de perdón y lleno de misericordia, Padre Celestial. En esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú nos has perdonado, Señor, porque tú nos has vestido, Señor, porque tú nos has puesto ese anillo y nos has calzado, Señor. Tu palabra dice que bienaventurados, Señor, los que llevan, Señor, tu palabra, Señor, que lo comparten con otras personas, Señor, mi Dios. Y en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has abrazado, Señor, tú, Señor, nos has aceptado, Señor, aún, Señor, estando allá afuera, Señor, conviviendo en el mundo, Señor, así como el hijo pródigo, Señor. Tú, Señor, tuviste misericordia, Señor, para aceptarnos nuevamente, Señor. Y en esta hora te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has ayudado, Señor. Tú has guardado nuestras vidas, Padre. Y en esta hora yo te pido, mi Dios, que tú estés tocando la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Si alguno de ellos, Señor, que nos están viendo, Señor, no ha hecho un compromiso firme contigo, Padre Celestial, te pido que seas tú tocando su corazón, Señor, que puedan ver ese amor del Padre que está allí, Señor, siempre esperando, Señor. Es una invitación, pero Él anhela que ese hijo regrese, Señor, mi Dios. Y en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, tocando a cada uno, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. No queremos ser como el hijo mayor, Señor. No queremos ser, Señor, aquel hijo mayor que estaba con el Padre, pero no disfrutaba, Señor. Ayúdanos a disfrutar de tu presencia, de todo lo que hagamos, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Señor, para que no haya, Señor, ese resentimiento, rencor. Quita todo aquello, Señor, mi Dios, que pueda estar, Señor, habiendo en nuestro corazón, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a perdonar, Señor, a que podamos pedir perdón también si hemos fallado, Señor, a alguien. Padre bendito, nos ponemos en tus manos, Padre, y que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos esté, Señor, guiando, Señor, y guardándonos, Padre bendito. En esta hora te doy gracias, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, bendice cada familia, Señor, bendice a cada uno de ellos, que si alguno, Señor, ha cometido, Señor, alguna situación, Señor, algún pecado contra ti, Señor, que lo pueda reconocer y que pueda pedir perdón, Señor, a los que han fallado, a su esposa, a sus hijos, Señor. Sé tú, Señor, tocando ese corazón, mi Dios, para que las familias, Señor, sean restauradas en ti, Señor, mi Dios. Gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y misericordioso y tú nos ayudas y has tenido, Señor, misericordia de nosotros.
Gracias, Padre bendito. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice cada familia, Señor, que se congrega en este lugar, Señor, a cada uno de los que están, Señor, conectados también. Bendícelos, mi Dios. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.